Bueno, dado su silencio, voy a asumir que todo va claro hasta ahora, ¿sale? De todas maneras, si tienen dudas, ya saben, me pueden preguntar en cualquier momento, ya sea aquí en el salón, por correo, por WhatsApp. ¿Va? Va. ¿Cómo se siente con las demostraciones? ¿Ya mejor? Y bueno, nada más de las últimas que ya eran más complicadas, las sí, que vimos de las proporciones, ¿no? sí, esa ya se necesita un poquito más de ingenio, pero pues con práctica. Claro. Pero sí, ya de inicio lo que pues habíamos visto desde el inicio, yo creo que ya queda claro. Ahora ya entendemos por qué empezamos a ver negaciones y talas de verdad, e implicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ya va cayendo todo. Perfecto. Pues a partir de ahora y las próximas clases vamos a estar viendo el tema de proporciones y semejanza. Con el profesor Claudio van a estar viendo el tema de vectores, van a tener una aproximación chiquita a álgebra lineal. Obviamente no van a ver álgebra lineal todavía con él, pero lo que les va a enseñar es hacer una interpretación de espacios vectoriales y demás, ¿sale? Conmigo vamos a estar viendo una parte un poco más geométrica en la que vamos a estar estudiando las proporciones, porque me di cuenta que la vez pasada que les pregunté se acordaron los teoremas de semejanza, por ahí los asusté. Entonces vamos a cubrir esa parte, ¿vale? Una vez que terminemos proporciones y semejanza, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a ver trigonometría, ¿sale? Vamos a ver algunas cuestiones sobre las funciones trigonométricas, qué significan y demás, ¿va? Propiedades, etc. Entonces, si nos remontamos a la época de los griegos, por ahí existía una secta muy curiosa y divertida que se llamaban los pitagóricos, ¿la conocen? Básicamente eran los seguidores de Pitágoras y a ellos les encantaban los números. Ellos descubrieron la relación, por ejemplo, entre la armonía musical salud y las fracciones. Para ellos decían que todo era una proporción. Entonces la pregunta más interesante aquí es, ¿qué es una proporción? Y cuando les hablo de proporciones, les debe resonar la palabra razón. ¿Qué es una razón? Ahora vamos por lo básico, ¿sale? Una razón es tan sencillo como dividir dos números, ¿vale? Eso es una razón. De aquí, ¿quién llevó dibujo técnico en la prepa? Ajá. ¿No? ¿O qué otra materia similar a eso llevaron en la prepa? ¿No llevaron área 1? ¿Qué área llevaron? ¿Área 2? Va 1 y acá. Igual a uno, pero así es de dibujo técnico. Ok, hola, buenos días. Va, ¿qué va? Bueno, para los que sí llevaron dibujo técnico, se acordarán de esta cosa. Si te pegaban con ella, valía mucho. Era el escalímetro. ¿Sale? Es un escalímetro. Lo que siempre cargan los chicos de arquitectura en sus portafolios. Es una reglita en forma de triángulo. Esa reglita en forma de triángulo es una triple regla a la vez. Y normalmente, cada uno de los lados de la regla hay una razón. Por ejemplo, cuando se les olvida su regla normal y usan el escalímetro para medir, siempre miden con el lado que dice 1/100. Esto que está aquí también es una razón, es otra forma equivalente de escribir a la razón. Pueden escribir A es a B, ¿sale? Ahora, una vez que ya recordamos que es una razón, que es una proporción, es tan fácil y sencillo como la igualdad entre dos razones. Y esto es importante que lo tengamos claro, vamos a estar agarrándonos de esta definición para estar trabajando con todos los teoremas que vamos a ver en las próximas clases, ¿de acuerdo?
Se dice que dos magnitudes están en la misma proporción que otras dos magnitudes, ¿sale? Ahora, los pitagóricos creían que todo estaba regido por los números naturales. Entonces, les parecía muy intuitivo pensar que cualquier proporción debía poderse expresar como el cociente de los números naturales. Sin embargo, se encontraron con una gran sorpresa. Cuando ellos dibujaron un triángulo rectángulo de lados 1 y utilizaron su mismo teorema, que encontraron. ¿Cuánto medía esto? Raíz de 2. Pero, digo, aquí nos adelantamos, ¿no? Ustedes que saben por su clase de álgebra que esto es un número de qué tipo. Irracional, es decir, que no se puede expresar como una. Entonces, usaron su propia herramienta para destruirse a sí mismos, ¿no? Lo que se dieron cuenta es que descubrieron que existen cantidades que no son conmensurables. ¿Qué significa que no sean conmensurables? Que no existe ninguna cantidad de la que sean múltiplos enteros. Es decir, raíz de 2 no es lo mismo que 1 por cualquier entero que se les ocurra, ¿cierto? Y pues esto destiló la idea de que todo en la vida era proporción, ¿no? Ahora, eso es un ejemplo muy técnico de que no todo en la vida es proporcional. Denme otro ejemplo de algo que no sea proporcional. A ver, porque ya entendemos que una proporción es la igualdad entre dos fracciones, ¿no? ¿De qué otra manera puedo entender más intuitiva lo que es una proporción? Pues cuando somos el punto decimal. ¿Punto decimal? ¿A qué te refieres? 3.7 es proporcional a qué? Pues no es como el raíz de 2. Ah, no, porque 3.7 es lo mismo que 37 sobre 10. Es una razón, pero yo le estoy preguntando qué es una proporción, además de una igualdad entre dos fracciones. Fíjense eso que nos acaba de decir Camila. Eso que nos acaba de decir Camila es bien interesante porque cuando ustedes llevan álgebra les enseñan qué números sí pueden ser fracciones y qué números no. ¿Se los enseñaron o no? Me fui a desayunar en esa clase de álgebra en vez de entrar. Va, spoiler. Un número decimal puede ser una fracción siempre y cuando cumpla dos condiciones. Bueno, varias condiciones. La primera, decimales finitos. Si el número tiene decimales finitos, entonces se puede convertir a fracción. ¿Cómo? Pues como nos enseñaron en la primaria. Escribe el número sin punto y divídelo entre un 1, seguido de tantos ceros como lugares a la derecha del punto. ¿Es la única forma de encontrar fracciones para números decimales? No. ¿Qué pasa cuando tenemos decimales infinitos? Por ejemplo, 0.33333 y así hasta que se les canse la mano. ¿Cómo se convierte? Ah, bueno, hay un truquito ahí para despejar, pero esto también se puede convertir a fracción. Si los decimales son infinitos, pero periódicos, ¿qué quiere decir que sean periódicos? Que tengan un patrón de repetición. Entonces también se puede convertir a fracción. Esto sería un tercio, ¿no? Y ahora pueden ser periódicos así, o pueden ser, no sé, por ejemplo, incluso así de raros, en los que inicialmente no se repetía nada, pero después sí, y esto también se puede convertir a fracción. Hay un truco algebraico para convertir esto, ¿sale? Pero ¿qué pasa cuando los decimales son infinitos y no tienen un patrón de repetición? Como por ejemplo este. Eso no se puede convertir a fracción, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de pi? Que además de tener decimales infinitos, no tiene periodo. Es decir, sus decimales existen sin ningún orden particular. Esos específicamente son los números que tienen decimales y que no se pueden llevar a una razón, ¿vale? Por eso estos no les gustaban a los pitagóricos. Los descubrieron, pero dijeron, ay, vamos a meterlo abajo de la alfombra, porque si no, nos podemos sentir nosotros solitos, ¿vale? Que de hecho, fijándose en los decimales y el patrón de repetición, o bueno, al menos en los números entrada por entrada,
es que se puede hacer la diagonal de Cantor. ¿Saben lo que es la diagonal de Cantor? ¿No? ¿No han llegado hasta allá? La diagonal de Cantor es una prueba muy elegante que nos permite ver que la cardinalidad de los números racionales no es igual que la cardinalidad de los números reales o irracionales también. ¿Saben lo que es la cardinalidad? El número de elementos. Cuando tenemos tantos elementos como naturales, le llamamos a que eso es un infinito numerable. ¿Va? Que lo puedo contar, bueno, contar entre comillas, no son infinitos, pero que le puedo hacer una biyección. ¿Se acuerdan qué es una biyección? Les empecé a hablar en chino. Biyecciones de las funciones. Ajá. Que va para dos. Una función es biyectiva, sí, es inyectiva y además suprayectiva. ¿Qué diablos es que sea inyectiva? Que para cada elemento del dominio le asocia uno del contradominio, la función, pero ese elemento tiene que ser único. Piensen que una función es una máquina de tortillas. Ustedes le dan masa y les devuelve tortillas. Pero ¿a poco una bola de masa les puede dar 2 tortillas? No. Ahora, puede que la máquina haga cosas raras y que 2 bolas de masa las lleve a la misma tortilla. Eso sí puede pasar, no se puede trabar. Pues una función es inyectiva cuando no pasa eso. Que a 2 bolas de masa siempre las manda a tortillas distintas. Eso es inyectividad. Suprayectividad, ¿qué es? Que para cualquier elemento del codominio existe un elemento en el dominio que lo asocie. O sea, que para cualquier tortilla yo puedo decir, mira, viene de esta bola de masa. Si cumple esas 2 propiedades, la función es biyectiva. Esa es una biyección. Las biyecciones nos sirven para contar. ¿Vale? Por ejemplo, si ¿con quién llevan cálculo? ¿O con quién llevaron cálculo? Ok, no conozco al profesor. Alberto Chicoria. Tampoco lo conozco. Bueno, les voy a contar la anécdota. Cuando yo llevé cálculo con el profesor Páez, a ese seguro sí lo conocen porque usan libros de él, siempre nos decía, ¿cuántos dedos hay aquí? Entonces le decían 2. ¿Por qué? ¿Y porque así lo enseñan en el kinder? No, porque existe una función biyectiva que asocia a este elemento con uno de acá, a este elemento con otro de acá. ¿Vale? Entonces las biyecciones se utilizan para contar. Y ustedes van a ver después que existen conjuntos. Y ese salió el único que había entrado a la llamada. Existen conjuntos que tienen un cardinal infinito, es decir, que no está asociado en una biyección con ningún número natural, bueno, con ningún número finito, vaya, ¿vale? Pero pueden hacer una biyección entre todo el conjunto de los naturales y el conjunto que están tratando de contar. A ese tipo de conjuntos se les llaman numerables. Cuando no exista esa biyección, porque les queda corto el conjunto de los naturales, se les llama conjuntos no numerables. Los reales son no numerables, ¿vale? Es decir, que el cardinal de n es menor que el cardinal de r, así. ¿Vale? Pero eso no lo van a ver en álgebra. Si les interesa hablar de cardinales, metan teoría de conjuntos. ¿Vale? ¿Por qué llegamos a eso? No lo sé. A veces divago mucho. Vamos a ver proporciones. Sí, porque les pregunté que me dieran un ejemplo de algo que sí es proporción. Además, los fracciones iguales. Pero en la vida real un montón de cosas son proporciones y jamás lo ve así. Esta es una forma bien horrible de ver las fracciones. Las proporciones, perdón. ¿No se les ocurre ninguna? Pues, por ejemplo, en los edificios, cuando ponen ventanas, tiene que ser, el patrón tiene que ser proporcional al tamaño del edificio. El patrón proporcional. Yo puedo poner cuadritos tan chiquitos como quiera y si puedo hacer tan exótico como quiera el vitral, ¿no? Por ejemplo, aquí hay ventanitas y ventanotas. ¿O no? Más sencillo. Si se compran una bolsa de papitas, la bolsa les cuesta 10 pesos.
Y si se compran 2 bolsas de papitas, ¿cuánto les costará? ¿No es esto una proporción? ¿Por qué? Porque aquí en cuánto incrementa el número de papitas, al doble. ¿Y en cuánto se incrementó el precio? Al doble. ¿No les parecería que comprara 2 papas pero que se les cobraran al triple, cierto? Le dicen al señor de la tienda, oiga, algo anda mal aquí, ¿no? Es un ejemplo de proporción, ¿cierto? Porque si yo divido el número de las papas entre las papas, me va a salir lo mismo que si divido el precio entre el precio. ¿Ya lo verán? Otra proporción que han usado toda su vida y que hoy los traicionó. ¿No es la famosa regla de 3 con la que se acaban las calificaciones en la primaria? Si tengo 15 preguntas, saco 10. Si tengo 10 preguntas, ¿cuánto saco? 6.6, ¿no? Eso es una proporción, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Va que va. Ahora denme un ejemplo de algo que no sea proporción. Pero uno así terrenal. Si me dicen de la raíz de 2, pues está bien, pero la idea es que se entienda. Por ejemplo, la relación entre cuando tienes 2 productos y juntos están en descuento en una tienda y en otro. Exacto. Muy bien. Cuando a ustedes los mandan por verdura y dice 1 kilo de jitomate vale 20 pesos. Pero llévate 2 kilos por 25. No es una proporción, porque aquí aumentó al doble, pero aquí el precio no aumentó al doble. ¿Están de acuerdo? Entonces, esas ofertas, esos descuentos, no son proporción. Los griegos no los mandaban por verdura, entonces no se les había ocurrido que eso no era una proporción, ¿no? No hacían descuentos en las épocas de los griegos. Va. Entonces, ¿ya claros con lo que es una proporción? La igualdad entre 2 razones. ¿Qué es una razón? Una fracción. ¿Va? Piénselo de otra manera. Podemos decir que 2 cosas están en la misma proporción si tienen distinta tamaño, pero misma forma, ¿no? Como lo habíamos visto en la clase pasada en los triángulos, ¿cierto? Vamos a ver una proposición. ¿Ya puedo borrar esto? Pues no, pues. Ya. Vamos a ver cosas más interesantes asociadas con proporciones. En la que vamos a poner a prueba nuestras técnicas de demostración. Entonces, la primera proposición que vamos a ver el día de hoy dice lo siguiente. La diagonal de un cuadrado no es conmensurable con el lado del cuadrado. Ahora aquí voy a hacer una pausa, porque yo sé que cuando leyeron eso dijeron, nada, se vale, no acabas de decir que una proporción es una igualdad entre fracciones y ya me pides probar esto. ¿Qué se refiere con esto? Conmensurable. Ya se los había dicho, pero se los vuelvo a repetir. 2 cantidades son conmensurables si una se puede escribir como múltiplo de la otra, ¿sale? O sea, por así Porque, decirlo, es como que sea divisible. ¿que sea qué, perdón? Dividible. ¿Divisible? Ajá. Sí. Sí, justo que existe un múltiplo. Es equivalente a que existe un múltiplo a decir que es divisible entre, ¿no? ¿Cierto? Entonces, voy a dibujar un cuadrado primero. Voy a trazar su diagonal. Y
como es un cuadrado, quién sabe cuánto miden sus lados, pero yo sé que todos miden L, ¿cierto? Entonces, si yo dijera tanto que los lados como la diagonal son conmensurables, esto significa que existe una longitud C natural tal que L es igual a M por C y D es igual a M por C para M y N naturales. Ahora dirán, ¿y las proporciones dónde quedaron? Ah, bueno, es que si supusiéramos eso, no sé si están de acuerdo conmigo, que si yo divido L entre D, es lo mismo que si dividiera MC entre MC. Esto se cancela. Entonces, ¿qué me queda? Una proporción. ¿Cierto? ¿Son o no son conmensurables? Que sean conmensurables significa que son proporcionales. Entonces el teorema nos está diciendo que la diagonal de un cuadrado no es proporcional a su lado. ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿Todo bien hasta acá? Va, que va. Déjenme, porque no veo que se está grabando y que no. Ahí está. Va, perfecto. ¿Y ahora cómo lo demuestro? Ustedes ya son unos expertos en demostraciones. No, pues ya. Me rindo. No. Acuérdense, tienen que utilizar todo lo que les enseñé al inicio del semestre sobre técnicas de demostración y además tienen que empezar a utilizar su intuición, su instinto matemático, ¿sale? Todo lo que han aprendido de todas las demostraciones que han visto hasta ahora, traten de sacar esos trucos, esas técnicas. Pues podemos hacerlo con progresivos, regresivos, ¿no? Eso es lo primero, sí. Cuando no tengo ni idea de por dónde empezar, no entro en pánico e intento progresión, regresión. ¿Sale? Ahora, en este caso, como no tiene la estructura de un sí, entonces está complicado ver quién es la conclusión, ¿no? O quiénes son las hipótesis. Aquí simplemente lo que podríamos probar es que no hay conmensurabilidad entre D y L, es decir, que no existe una proporción como la que les dibujé allá. ¿Vale? Pero se ve claro cómo probar que no hay una... Está bien raro eso, ¿no? Igual, fíjense, no tienen una estructura en forma de hipótesis-conclusión. Entonces, si me dicen, inténtalo por contrapositiva, que niego, ¿no? No podemos intentarlo por el que seleccionábamos un caso específico en el que no. Bueno, aquí tienes que escogerte una L cualquiera y una D cualquiera. ¿O por contradicción? Podemos intentar por contradicción. Porque la contradicción nos dice, al menos fíjense que de la estructura de este problema, si le aviento contradicción, mínimo puedo suponer que sí es conmensurable, porque es negar el enunciado que viene aquí, ¿no? ¿Cierto? ¿Y qué significaría negar el enunciado de aquí? O sea, que sí es conmensurable, es decir, que sí existe esto de acá, ¿cierto? Y suponiendo que esto existe, llegamos a una contradicción. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero mínimo ya tengo una estructura clara para empezar a demostrar, ¿cierto? Ahora yo les voy a ayudar para que vayan aprendiendo un poquito los trucos de este tipo de problemas. Si suponemos que esto sucede, es decir, que L es igual a M por C y D es igual a N por C para M y N enteros, entonces, sin pérdida de generalidad, puedo suponer que M
y n no son ambos pares. Y dirán un momento, ¿y eso como para qué, no? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que esto de la conmensurabilidad realmente implica esto? ¿Sí? ¿A poco no son fracciones? En la primaria, cuando me ponían fracciones grandotas, que es lo primero que intentaba, antes de hacer las operaciones, reducirlas al mínimo, ¿no? Si por alguna extraña razón este y este llegaran a ser pares, pues no los puedo dividir entre dos y al menos uno ya no va a ser par. La puedo reducir al máximo la fracción, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿están de acuerdo que cuando le pongo SPG, se refiere al sin pérdida de generalidad? ¿Vale? Es decir, que no importa que me lo tome específicamente así porque no le estoy quitando nada al problema. Más bien lo estoy llevando al caso más reducido. ¿Qué pasaría si ambos fueran pares? Es decir, ¿qué pasa si no sucede lo que estoy pidiendo? Nada más me va a entorpecer la prueba. ¿Por qué? Porque si ambos fueran pares, entonces, en vez de escribir MC, escribiría 2MC, ¿cierto? Y en vez de escribir NC, escribiría 2NC. Pero esto es lo mismo que escribir 2 por C por M y 2 por C por N. ¿Cierto? ¿O no es cierto? ¿Sí? Oigan, pero yo voy a llamarle C gorrito a 2C. Entonces, esto se llama C gorrito por M y este se llama C gorrito por N. ¿No es lo mismo que tenía aquí arriba? Estoy entorpeciendo mi prueba nada más por suponer que ambos son pares al mismo. Bueno, por no quitarle esta condición de que no sean ambos pares al mismo tiempo, ¿no? Porque si llegara a suceder, lo puedo simplificar y llego a lo mismo. ¿Sí? Eso es lo que se hace cuando quitamos las pérdidas, las generalidades. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? Esto es nada más como darle vueltas a mi prueba que no me llega a ningún lado. Por eso se los pido así. Acuérdense que esto se traduce en mi mente como que las fracciones están reducidas al mínimo. Oigan, pero es que si ustedes van a un simposio de matemáticas y les dicen esto a los matemáticos del seminario, los van a ver feo. Porque todos son matemáticos, se supone que todos nos entendemos en el mismo idioma. Mejor les pido esto. Más elegante, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿Todo claro hasta acá? Va. Entonces, sin pérdida de generalidad, supongamos que M y N no son pares al mismo tiempo. Ahora fíjense. Ustedes ven esto y ¿qué se les antoja aventarle? Ajá. Muy bien. ¿No recuerdas tu nombre? Samantha. Muy bien, Samantha. Un teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Por eso les dibujé esto a propósito. Cada que les dibujo eso, acuérdense, teorema de Pitágoras. Chance y me sirve para algo. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que L cuadrada más L cuadrada es igual a D cuadrada. ¿Por qué no lo puedo usar indiscriminadamente? Porque ya lo saben demostrar, se los enseñé a demostrar la vez pasada, ¿no? ¿Se acuerdan? Que la demostración incluso la vimos con unos cuantos teoremas de semejanza, ¿cierto? Entonces, como por el teorema de Pitágoras sucede esto, puedo escribir aquí. Como 2L cuadrada es igual a D cuadrada, y dirán, ah, caray, ¿y de dónde salió el 2? Una manzana más otra manzana, con dos manzanas, ¿no? ¿Pero quién era L? M por C, ¿no? ¿Y quién era D? Era N por C.
Entonces se cumple esto, ¿cierto? Nada más estoy sustituyendo. ¿Sí? ¿Muy bien? Voy a meter ahí. ¿Preguntas hasta acá? Va. Puedo continuar la prueba de este lado. Espero que ahí se vea bien. Va. Y hay que cambiar los pulmones porque no se ve, ¿no? ¿Ustedes sí los alcanzan a ver? Porque yo no. Va. Entonces, como sucede esto con el teorema de Pitágoras, entonces sucede esto de aquí. Así que, si yo divido por c cuadrada de ambos lados, 2m cuadrada es igual a m cuadrada, ¿cierto? Pero fíjense, ¿cómo es ese número? Sin importar quién sea m. Y no me digan que positivo, porque eso sí es cierto, pero es una mención. Es par, ¿por qué? Porque tiene un 2, porque es múltiplo de 2, o equivalentemente, como os decía Camila, porque se puede dividir entre, ¿vale? El 0 es par. Aguas con eso si se los llegan a preguntar, ¿sale? El 0 sí es par. ¿Por qué? Porque 0 es igual a 2 por 0. Y ya, ¿no? ¿Cierto? Bien. 2m cuadrada es igual a n cuadrada. Entonces, como 2m cuadrada es par, ¿cómo tiene que ser n cuadrada? No, también par, ¿no? Porque están asociados con una igualdad. ¿Cierto? N cuadrada es par. Pero si n cuadrada es par, ¿cómo es n? Porque esto se los probé en sus primeras clases, ¿no? Ah, no se acuerdan. Ya borró eso de mi memoria. Sí, se los probé, ¿no? En las primeras ayudantías. Va. Pero si n es par, entonces es múltiplo de. Pero si n es múltiplo de 2, n cuadrada es múltiplo de 4, exactamente. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? ¿O no? ¿O estoy brincando pasos? Va. Como n cuadrada es múltiplo de 4, significa que en esta ecuación puedo dividir entre 2 sin miedo a que eso vaya a salir no entero. ¿Están de acuerdo? Porque acá divido entre 2, se va ese 2. Y acá divido entre 2, como es múltiplo de 4, forzosamente no se va a volver decimal, ¿cierto? Va a ser una división entera, ¿sí? Entonces, hago 2m cuadrada igual a n cuadrada entre 2. Este se va con este de aquí sigue siendo entero. ¿Sí todos vemos claros por qué esto sigue siendo entero? Como se puede multiplicar por 4, 4 entre 2, 2, ¿sí? Va. Pero de ahí le sacamos que n cuadrada es par. Ah, porque ¿cómo es esto? ¿Y a qué es igual? A n cuadrado. ¿Sí? Ok, sí. Va, ¿qué va? ¿Dudas con eso? ¿Todo bien? ¿Vamos todos juntos? Nos vamos hundiendo como en el Titanic. Va. Entonces, de aquí sigue siendo entero, por lo tanto, m cuadrada es par, ¿no? Porque aquí en mi mente, esto se ve como un 4n cuadrada sobre 2, que es igual a 2n cuadrada, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo tiene que ser m cuadrada?
Pues también es par porque es múltiplo de 2, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Fíjense que tuve que hacer todo este camino porque de aquí yo no puedo decir que m cuadrado sea par. ¿Verdad? Va. Lo repito. Todo esto sí quedó claro, ¿no? Va. Entonces, habíamos dicho que por el teorema de Pitágoras se daba que 2m cuadrado es igual a n cuadrado. De aquí yo puedo decir, como esto es una igualdad y esto es igual a 2 por algo, este tiene que ser par. Pero si el cuadrado es par, ¿cómo tiene que ser el número solito? Par, ¿cierto? Pero como este es 2 por alguien, n cuadrada es 4 por alguien. N cuadrada es múltiplo de 4. Es decir, que este de aquí realmente se ve como 4 por alguien, ¿no? Le puedo poner K si quieres para que no se confundan con las N. Este es alguien que es K cuadrado, ¿no? Pero 4 entre 2 me va a dar 2, o sea que me va a quedar esto de aquí, ¿no? Y de este lado el 2 se cancela. Pero entonces, ¿qué me queda? Que m cuadrada es igual a 2k cuadrada. Pero entonces, ¿cómo es m cuadrada? ¿Sí? ¿Mejor? Va. Si tienen dudas, no se queden con ellas. Yo no tengo problema por repetirles las veces que sean necesarios, ¿sale? Y como hay que m cuadrada es par, entonces, ¿qué sucede? Pues que también m es par, ¿no? No les voy a leer algo raro aquí. Habíamos dicho que no eran pares. Y acabamos. Lo probamos por contradicción. ¿Ya lo vieron? Y le voy a poner, por lo tanto, m y n son pares, lo cual es una contradicción. ¿Por qué? Porque ¿qué habíamos dicho? Voy a traer la computadora, porque sus compañeros del MIT no están viendo. Ya habíamos dicho, a ver, ya habíamos dicho, ¿dónde lo habíamos dicho? Ah, sí, aquí en la pérdida de generalidad. Que ambos no eran pares, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Dudas con eso? ¿Sí quedó claro por qué la prueba funciona? Esto se puede hacer porque yo puedo simplificar las fracciones a su mínima expresión, ¿cierto? Siempre lo puedo hacer. Si tuviéramos el caso de que los dos son pares, pues puedo dividir entre 2 y se puede llevar a una expresión irreducible. Si no, pues la reduzco y sigo mi prueba, ¿no? ¿Dudas con eso? ¿Todo bien hasta acá? ¿Los convence o no los convence? Los veo con dudas. O sea, ese es verdadero y decimos que M y N no son pares. Y ya que probamos que sí son pares. A la vez, ambos pares a la vez. Porque se puede que uno sea par y el otro impar. Eso ya es irreducible, ¿no? A ver, díganme su fracción favorita. Sí, la que sea. La que quieras. ¿Cuál? El que está guiñando y sacando la lengua. No, fracción favorita. Es un emoji, ¿no? Por eso le pregunté si me voy. No, una fracción. Una fracción. 3/4. Eso no es irreducible. ¿Son ambos pares a la vez? La prueba se sigue. Acá, tu fracción favorita. ¿Son ambos pares a la vez? Y aparte es irreducible. La prueba se sigue. Allá, Camila, dime tu fracción favorita. ¿Un medio? Es irreducible y no son pares a la vez. La prueba se sigue. Allá, recuérdame tu nombre. Igual era un medio, pero un tercio. Un tercio. Bien, irreducible y la fracción se sigue. Allá atrás, tu fracción favorita. 8, fíjate, esa te gusta. ¿Son ambos pares a la vez? Esto se puede ver como 2 por 4 y esto se puede ver como 2 por 2, ¿no? ¿Están de acuerdo? Cancelo. Chin, ¿siguen siendo ambos pares a la vez? Pues a poco no puedo hacer 2 por 2 y aquí abajo 2 por 1.
¿Y al final a qué llego? A una fracción en la que no son ambos pares. Se sigue la prueba. Ese sin pérdida de generalidad es evitarme esta simplificación, porque no sé quién vaya a ser la fracción, pero es un caso que está considerado, ¿cierto? ¿Qué tenemos por principio del tercer excluido? ¿Que los dos números son pares? ¿O cómo se niega un para todo? Existe un número de la fracción que no es par, ¿cierto? Pero la puedo reducir tanto como quiera para que nunca suceda el caso en el que ambos son pares, ¿cierto? Y como supuse que eran conmensurables, por eso llegué a la contradicción. ¿Mejor? ¿Sí? ¿Todos claros? Te veo con dudas, Camila. Pues es que, como que no entiendo por qué. O sea, es que ¿Qué parte no entiendes? Al suponer que no son pares, es eso, ¿no? O sea, que la fracción tiene un par y un impar. Ambos pares a la vez. Uno, con que haya un par está bien, pero que los dos no sean pares al mismo tiempo, porque eso significa que las fracciones se pueden reducir. Y como en la primaria, si me daban 8 cuartos más 6 tercios, se podía simplificar todavía, porque si no me salían números bien grandotes. ¿Cierto? ¿Mejor? Sí, ya decir que son pares, entonces es la contradicción. Entonces, Los dos al mismo tiempo. Aquí tienes uno y aquí tienes el otro. entonces, por ejemplo, es válido. Exactamente. No es válido lo que supusimos. Que supusimos que los lados eran conmensurables con la diagonal. ¿Dudas o preguntas con eso? ¿Ya le tomaron foto? Y esperen, aquí déjenme escribirle n cuadrado entre 2. N cuadrado entre 2 es igual a 4k cuadrada sobre 2, que es igual a 2k cuadrado. Para que quede claro ese truquito de la división, ¿sale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Puedo borrar ahora sí? Ahí en el Meet. ¿Todo bien? Ya se durmieron. Parece que sí. Todo bien, profe. Correcto. Si se duermen, por lo menos ven la clase un poquito en YouTube. Yo una vez, con el profesor Chávez, me quedé dormido en la clase, porque era en pandemia, me daba seminarios en pandemia. Y era un semestre pesado y mortal. Y ya después desperté y me puse a preguntar qué habían visto. Va, que va. Entonces, tenemos 10 minutos. Hacemos otra demostración de proporciones. Lo dejamos para la siguiente clase. Me preguntan dudas de sus tareas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Lo que piensan, les escribo una definición. Porque eso que les dije, que una proporción es la igualdad entre dos fracciones, eso es la definición moderna. Euclides tenía otra concepción de lo que era una proporcionalidad. O sea que les voy a anotar. Para Euclides, las magnitudes A y B están en la misma proporción que C y D si los múltiplos enteros de A y B y los de C y D están relacionados de la misma manera. O sea,
A entre B es igual a C sobre D si para todo M y N naturales M menor o igual MA menor o igual que NB, sí y solo sí, MC menor o igual que NB. Esto era una proporción para Euclides, los muevo a los del MIT, para que la vean completa. Bueno, ahí sí cansa ver todo. Es que hoy no traje la cámara, se me olvidó. Según yo sí lo había echado. Pero para Euclides esto era una proporción. La cual se ve bastante fea, ¿no? Está más entendible lo de arriba, ¿cierto? Pero más bien lo de la izquierda. ¿Preguntas? ¿O todo bien hasta acá? ¿Todo bien? Sí. Ya, les prometo que la próxima clase traigo nuevos pulmones porque no veo. ¿Puedo borrar? Ahí los del MIT, espero que sí le hayan tomado apunte, foto. Si no, Camila nos las pasa. Entonces, ¿otro teorema o preguntas de la tarea? Yo tengo una pregunta sobre la tarea. Dime. El método por construcción, o sea, el método por construcción es dibujarlo y a partir del dibujo demostrar que es válido. ¿Me estás preguntando de la no tarea? Acuérdate que el dibujo no es un método válido de demostración, ¿sale? El dibujo te puede ayudar. Pero entonces, ¿cómo sería por construcción? Tienes que proponer un elemento que cumpla con las propiedades. Déjame ver qué les pedí de... ¿Pero mostrarlo en el dibujo o eso no importa? No, bueno, en el dibujo se va a cumplir, porque es un teorema cierto. O sea, no importa que haya dibujo, ¿no? No, el dibujo no puede ser una prueba. Puede ser un apoyo visual para ti que estás construyendo la prueba, pero lo que tienes Pero que... no tiene que estar en la tarea. Lo puedes poner. Tengo un chico que ya le entregó y que me hizo el dibujo en látex. ¿Vale? Te puedes ayudar del dibujito, pero ese no es una prueba válida. Me tienes que escribir la demostración paso a paso. El problema que Camila nos está preguntando dice, demuestre que a través de un punto P no está en una línea recta L. Entonces existe una línea L' que pasa por P y que es paralela a L. Básicamente le están pidiendo que construyan esta línea. Me tienen que decir cómo le tengo que hacer para construir esta línea y que sea paralela. Aquí no sé por qué Nef les dijo que por construcción. Porque a mí es que se me ocurre hacerlo por contradicción. Supone que cualquier línea que trace... Ajá. Pues Seguramente debe haber... hacer por construcción con el ángulo, ¿no? Trazando una transversal que pase por el eje. Puedes hacer esto, ¿no? Ajá. Y marcar el ángulo y de ahí copiarlo. Trazas este. Y luego... pues, ¿se acuerdan del truco de las líneas auxiliares? Se me ocurre que tracen una perpendicular. Acá. Pero les están pidiendo que no tiene que pasar, ¿no? Entonces, de alguna manera busquen construir aquí un ángulo de 90 grados previo. Y eso les va a llevar a una contradicción, ¿sale? El método por construcción, básicamente es todos los métodos de demostración que vimos, pero me tienen que decir específicamente, mira, tómate este elemento que cumple con esta propiedad y entonces ahí queda tu prueba. Ese elemento me lo tienen que construir, ¿sale? En geometría, ¿cómo lo construyen? Pues con líneas auxiliares, ¿va? ¿Dudas con eso? Acuérdense que si la no tarea, ojo, esta es para la no tarea, si no les llega a salir, no importa, díganme, yo pensé en esto, en esto y en esto, y Nef se encarga de decirnos, mira, muy bien, pero te faltó esto, y aquí está cómo se debería hacer, ¿cierto? ¿Dudas? ¿No? Esta es la no tarea.
¿De su tarea ya la revisaron? Esa sí es importante que la hagan, porque esa sí vale para su calificación. ¿Sale? Bueno, hay una que dejó el profesor para hoy, Ajá. pero ¿Para hoy? sí, bueno, era ejercicio extra. Ah, de las áreas de la clase del miércoles, ¿no? Ajá. Pero o sea, estuve pensando y no se me ocurrió nada. O sea, dice, dada un área y un perímetro fijos, ¿cuántos triángulos diferentes habrá? Diferente significa que no son congruentes. Este es un área fija y un perímetro fijo, ¿no? ¿Cuántos triángulos no congruentes habrá? Ajá. Y les dijo que lo hicieran con una. Con elipses dijo que ¿Cuál es la definición de elipse? Es el lugar geométrico de los puntos que equidistan a dos puntos fijos. ¿Qué dos puntos fijos se pueden tomar aquí? Es que creo que esa vez él había trazado como la elipse. Ajá. Y en base a los focos, digamos, trazaba una recta en los focos que pasara de un punto al otro. Y en base a ese, trazaba como que ya, digámosle, en esos dos puntos es la base del triángulo. Y él trazó un punto, bueno, más bien puso un punto en cualquier parte del círculo. Y así se iban trazando triángulos. Y dijo que creo que eran de la misma área, pero de diferente perímetro. Bueno, es que no, igual como que en medio no lo entendí chido, porque apenas lo voy a hacer igual, pero digo, yo recuerdo que había hecho algo así. Acuérdense que la definición de elipse es que la suma de las distancias sea constante, la suma de las distancias del punto a los focos. ¿Esta cambia? ¿La distancia focal cambia? Jamás, ¿no? Creo que aquí, ¿me recuerdas tu nombre? Axel. Axel nos lo dijo al revés, más bien aquí el perímetro siempre es el mismo. le había trazado una paralela que pasara sobre una parte sobre la parte de arriba del elipse. Ajá, y dijo que solo los que estaban en esos puntos eran los que tenían el mismo perímetro. O sea, eran los que cumplían con las condiciones, pero el perímetro cambiaba. O sea, era el mismo triángulo, básicamente era congruente. Ok. Entonces, pero la pregunta es ¿cuántos habrán congruentes? ¿Cuántos no congruentes habrá? Es que aquí el área no es la misma. Entonces, si Claudio les dijo que las áreas, cuando las dijo de aquí arriba, son las mismas, porque lo que quiero suponer que Claudio les dijo es que si ustedes se agarran un punto aquí y trazan esto, va a tener el mismo perímetro y misma área. ¿O qué les dijo? No. ¿Que solo el punto de la línea? Ajá, bueno, porque era solo sobre la... Sí, por la elipse. Es que acuérdense cuál es la definición de una elipse. Que todos los puntos de la elipse, si yo sumo sus distancias a los focos, es constante. ¿Sale? Y como esta siempre es fija, entonces para cualquier punto de la elipse, los perímetros siempre son iguales. Pero lo que cambia es las áreas. ¿Cómo se pueden convencer de que las áreas cambian? Pues fíjense en este punto, cuando se le genera el triángulo, ¿cierto? Ahí claramente el área no es la misma área que acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería un caso bonito en el que si sucediera? Pues ahí también ya se degeneró porque estas dos cosas se pegaron. Y buscan todos los no congruentes. ¿Los no congruentes? Ajá, pero que tengan la misma área. Que tengan la misma área. Lo que a mí se me ocurre es, fíjense en esta construcción, cómo le pueden hacer para modificarla y que siempre se cumpla que el área es constante, porque aquí el perímetro es constante. Ahora busquen una construcción en la que el área es constante. ¿Sale? Y una vez que ya tengan que el área es constante, traten de juntar los dos dibujos. ¿Ok? Déjenme sentarme un rato a pensar con Nef y a ver qué se nos ocurre, ¿sale? Porque esa me huele a construcción de los problemas de las Olimpiadas. Les podemos dar un hint, ¿va? Les digo que para hoy, ¿no? Sí, pero... Hoy a las 11:59. Ajá, bueno, pero no habría ningún problema. Si sería por correo o... Le digo a Nef que cree la Pero asignación. ponlo para el otro video, antes del examen.
No sé, ustedes digan, ustedes son los que vinieron a la clase. Adelante, adelante.